Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Hay polémica en Bogotá por el concierto de La Esperanza programado para este 14 de mayo en la Plaza de Bolívar, en la que estaría la agrupación Calle 13. El evento que traerá a este grupo será pagado por Canal Capital. Varios concejales aseguran que es un derroche de dinero, mientras que otros defienden el evento. A través de una carta, 10 concejales de Bogotá manifestaron su oposición al concierto de la agrupación Calle 13. Aseguran cabildantes como Clara Sandoval y Nelly Mosquera que el canal público se gastará un dinero con el que no cuenta. Lo que vemos nosotros es que una empresa que está inmersa en una causal de liquidación, que tiene un déficit de 41.000 millones de pesos, que según el señor gerente ha ganado en los dos últimos años 800 millones de pesos, va a hacer una inversión de casi por la misma cifra para una agrupación. Sí, sabemos que los jóvenes se van a divertir, que es una agrupación excelente, pero le puede costar al distrito algo que el distrito hoy no tiene cómo pagar o cómo hacer esa inversión. Pero hay voces que apoyan ese concierto, cuyo costo, según varios concejales, asciende a los 800 millones de pesos aproximadamente. Yo pienso que hay que garantizar la libertad de expresión independientemente que se comparta o no la letra de las canciones. Ojalá todos los parques de Bogotá tuvieran oferta cultural, porque hay jóvenes que nunca van a poder ir a un concierto si es pagando de las magnitudes de un grupo como el de Calle 13. En un comunicado, el gerente de Canal Capital, Holman Morris, respondió a los cabildantes. Canal Capital invertirá, no gastará, en una producción televisiva que podrán disfrutar gratuitamente más de 30.000 personas. Agrega en el comunicado que ese tipo de eventos ayuda a la función social de la televisión pública. Ayer se informó sobre el lamentable fallecimiento del doctor Jacinto Convid García a sus 100 años, dejando uno de los legados más profílicos de la ciencia para Latinoamérica y el mundo. Jacinto Convid nació el 11 de septiembre de 1913 en La Pastora, aquí en Caracas. Siempre fue un alumno destacado, lo que le valió el reconocimiento de sus profesores y menciones honoríficas, incluso antes de graduarse como doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela. Sería el comienzo de una larga y exitosa trayectoria, siempre motivada por el bien del prójimo, y así lo ratifica todo el que lo conoció como amigo, familia, jefe o paciente. Su descubrimiento de la vacuna para la prevención y cura de la lepra y base para la inmunoterapia de la leishmaniasis le valió el reconocimiento internacional, además de sus estudios de oncocercosis, micosis y otras enfermedades que afectan a América Latina. Ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y designado por la Organización Panamericana de la Salud como Héroe de la Salud Pública, actualmente, y a pesar de su avanzada edad, se encontraba dedicado al desarrollo del protocolo experimental de la inmunoterapia de cáncer y junto a su nieta, Ana Federica Convid, dirigía desde su fundación el plan de diagnóstico de tumores pediátricos y otras redes de salud donde siempre el más necesitado tenía prioridad. ¿Cómo reacciona en el organismo y cómo vemos que este cáncer va desapareciendo? La acción es a través del sistema inmune. Entonces, la acción de la vacuna tiene que estimular el sistema inmune de la persona y ese sistema inmune es el que lucha contra la enfermedad. Paz a su alma. Ana Alicia Alba, Noticiero Venevisión. Conocimos videos del modo como diferentes ladrones se las ingenian para poder apoderarse de las pertenencias de las personas que van a poner gasolina en diferentes bombas. Cabe resaltar que esto se conoció en Estados Unidos, pero sirve para tener precaución en el momento de tanquear los autos. En estos videos se puede apreciar el modus operando de cómo los ladrones roban las pertenencias de personas que van a llenar sus tanques de bombas de gasolina. Los ladrones, de una forma precisa y casi sin que se pueda notar, se agachan y toman las pertenencias de los usuarios que, por estar pendientes de llenar sus tanques con gasolina, dejan los autos abiertos para que en cuestión de menos de 10 segundos estos amigos de lo ajeno cometan sus hechos.
En menos de 20 segundos, la estructura del antiguo cilindro municipal de Uruguay cayó después de 3 sirenas y 3 detonaciones. El gigante explotó hacia adentro, por lo que los explosivos fueron colocados en la parte externa del edificio. Hoy comenzó toda la remoción de los escombros. No quería que se lo contaran, ni verlo por televisión. Querían estar allí, muchos con sus cámaras y celulares en mano para registrar ese momento único, el de la implosión del cilindro. Decenas subieron las imágenes de inmediato a internet para que sus familiares, amigos y cualquier persona del mundo pudiera ver lo que ellos vivieron en vivo y en directo. Ya no queda nada del cilindro luego de la implosión. Queda así el recuerdo en los vecinos que con mucha melancolía vivieron en este momento. Mira, primero una emoción, una cosa, una tristeza, y después ese movimiento así, viste, que se sintió, que se movió así una cosa, viste, así. ¿Sintieron que se movía el piso? Sí, acá saltaba yo estaba parado allí, ¿sabes cómo hacía? Así. Se fue un amigo, Era salir y mirarlo, siempre estaba ahí. siempre estaba. La implosión significaba una gran atracción también, no solo para grandes, sino para niños. Muchos padres llegaron con sus pequeños hijos que vivieron el evento de una forma muy particular. ¿Qué sentiste con la explosión? Me tembló un poco la barriga, pero estuvo buena. Ver Sí. cómo se caían. ¿Te tembló la barriga? Contame eso. ¿Por qué te tembló la barriga? Por la explosión, tembló un poco y ¿Pero te asustaste? No. un poquito. Un poquito. ¿Qué pasó cuando explotó? Sentí como que, sentí miedo porque el ruido, por eso sentí. ¿Te tembló el piso? Ay, sí, me asusté toda yo. Muchas gracias. El presidente de Uruguay, José Mujica, explicó los motivos de por qué el gobierno uruguayo se ofreció a refugiar a presos de la prisión de Guantánamo. El mandatario uruguayo dijo que ese centro de reclusión es una vergüenza de la humanidad y que si un presidente estadounidense pretende cerrarla, lo mínimo posible es brindar ayuda. Porque Guantánamo es una vergüenza de la humanidad. Es una vergüenza de la humanidad. Ahí hay gente que está presa sin proceso, sin causa, sin acusación. Y alguna gente entenderá y otra no entenderá. Pero frente a estas cosas tampoco hay que hacerse lo distraído. Cuando hay un presidente al cual le dimos palo, y lo hemos criticado por esto y por lo otro, y lo vamos a seguir criticando, y quiere terminar con esa vergüenza, lo mínimo es tratar de ayudar en una situación difícil. El Uruguay, ¿qué ofreció? Cama, techo y comida para gente que se pueda refugiar. Y bueno, así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Uruguay es un país construido por gente refugiada. Vinimos de todas partes del mundo. Nuestros antepasados disparando de acá y de allá. Y no debemos de olvidarnos, y alguna gente no entiende. Entonces nos parece que está en el orden de los cacareados derechos humanos que todo el mundo habla, pero sirven para un barrido y para un fregado. Hay que poner la carne en la parrilla y hablar menos de los derechos humanos y respetarlos más. Desde un coche de tren en Ecuador, las personas pueden votar por el mejor ferrocarril de lujo de Latinoamérica. Se trata de una campaña para posicionar el tren crucero nominado para los World Travel Awards. La empresa Ferrocarriles del Ecuador lanzó una campaña para apoyar al tren crucero, que está nominado a los premios World Travel Awards, conocidos como los Óscares del turismo. El gerente Jorge Eduardo Carrera explica en qué consiste esta opción turística. Es una pastilla del Ecuador que dura 4 días y 3 noches. Se sale desde Durán hasta Quito o se sale también desde Quito hasta Durán. Se viaja por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas. El tren crucero está nominado en la categoría Mejor Tren de Lujo de América del Sur. Como parte de la campaña, se instaló un vagón de tren en las avenidas Naciones Unidas y República del Salvador, donde la gente se puede acercar a votar. Aquí, el personal de la empresa de ferrocarriles informa cómo ingresar el voto. No, apenas unos 2 minutos nada más.
Lo único que te piden es tus nombres, un correo. También se puede votar desde casa hasta el 23 de junio visitando el sitio web www.worldtravelawards.com y haciendo clic en Vote y regístrese. La campaña además busca promover esta alternativa turística, sobre todo entre ecuatorianos que conforman el 40% de viajeros del tren crucero. La selección ecuatoriana de fútbol cumplió su último entrenamiento en ese país previo al viaje a Holanda. El combinado que dirige Reinaldo Rueda enfrentará a la Naranja Mecánica este próximo sábado. El volante Edison Méndez fue llamado de última hora para que sea parte de la plantilla tricolor en este juego. La tricolor entrenó en la casa de la selección la mañana de este lunes. Los jugadores convocados realizaron los últimos movimientos previo al viaje a Holanda. Fidel Martínez quiere estar en Brasil 2014. No hay amistoso para nosotros, siempre vamos a entrar con esa motivación, con esas ganas de siempre hacer quedar bien al país, ¿no? El cuerpo técnico citó a Edison Méndez para el partido en los Países Bajos. Restan por definir detalles de su visa, así lo afirma Luis Chiriboga. Edison Méndez no lo anunciamos en la lista por el tema de Colombia, pero él está en contacto permanente con el profesor y es muy posible de que venga mañana, se saque rápidamente la visa y pueda viajar con Frickson Erazo el día de mañana. Este martes, Ecuafútbol deberá presentar a FIFA una lista preliminar de 30 jugadores para la Copa del Mundo. La Tri viajará a Europa en horas de la tarde. Un joven promesa de la música gospel estuvo en las instalaciones de ATV promocionando su más reciente trabajo musical titulado Solo un abrazo. Les estoy hablando de Shamiro, quien a su corta edad ha logrado alcanzar el reconocimiento de toda la isla. En esta nueva producción recopila diferentes trabajos discográficos a lo largo de su carrera artística. Solo un abrazo es la nueva producción discográfica completamente en español que el cantante de música gospel Shamiro está promocionando. Ahora estamos visitando aquí para promover el álbum nuevo Solo un abrazo y también el videoclip, los videoclips nuevos que tenemos de este álbum No soy igual que ayer y Solo un abrazo. Con este álbum particularmente, cuando lanzamos este álbum en septiembre del año que pasó, teníamos así tantas reacciones, tantos testimonios de personas de toda parte del mundo. Tenía personas llamándome de España, de Puerto Rico, de Perú, Venezuela, Colombia, que me estaban llamando por Facebook, por Twitter. Pues la reacción fue tremendísimo, muy positivo. Después de tener contacto con varios grandes artistas de la música cristiana de la talla de Alex Campos, Shamiro decidió lanzar esta nueva producción discográfica completamente en español que contiene un mensaje especial de amor, fe, esperanza y sobre todo agradecimiento con Dios. Comenzamos cuando lanzamos el segundo álbum del ministerio, Un Brazo Somique. Fuimos a Miami por una conferencia de música latino allá a Expolit y teníamos el privilegio para conocer a artistas salmistas grandes como Ricardo Rodríguez, Alex Campos, Daniel Calvetti, Ingrid Rosario y todo eso. Y ellos nos avisaron para considerar un álbum completamente en español. Y cuando ellos nos sugirieron esa idea, comenzamos a pensar cómo vamos a compositar un álbum completamente en español. Pues conseguimos canciones de mi primer álbum, Movo tu Montaña, y del segundo álbum. Compilamos todas esas canciones juntos y compositamos 4 canciones nuevas y ponemos todo junto para hacer este álbum. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.